Saludos amigos, en sus televisores, en sus hogares, en su oficina, una nueva entrega de Consulta Participativa. El programa que con mucho amor, mucha alegría, Jessica, María Reyes Sepúlveda y Ricardo Opelman y todo nuestro equipo de producción prepara para ustedes, siempre con la intención de llevar un contenido que resulte de su agrado, que resulte en beneficio de toda la familia. Hoy, Jessica, alegrándome doble con el asunto de que estamos en las fiestas patrias. Estamos Opelman, celebrando el 174 aniversario de la independencia de la República Dominicana e inmediatamente nos asalta y nos viene a la mente nuestro padre de la patria, nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez. ¿Cómo está todo, Jessica? Todo está muy bien, Opelman. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Cómo te ha tratado este día? Pero maravilloso, la temperatura en 21 grados, señores, a las 4 de la tarde, por lo menos en el Palomar donde yo resido, estaba en 21 grados la temperatura y como decíamos la semana pasada, eso nos ayuda también el bolsillo. Claro. Porque consumimos menos energía. Exactamente, las facturas llegan más bajas. Exactamente. Amigos, saben ustedes que estamos llegando a sus hogares y sus televisores a través de Carivisión, canal 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster. Y que también nos pueden sintonizar a través de Facebook, porque estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen los servicios de iguala contable, constitución de compañías, leyes laborales, expertos en todo, en impuestos sobre la renta, verdaderos expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez usted se ponga en contacto con ellos, la curva de valores de su negocio tiene que ir indudablemente en forma ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está ubicado en la avenida Independencia, kilómetro 10,5, en la Torre Atalaya del Mar, suite A223, y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociados a través de su dirección electrónica delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares, Cabrera y Asociados para que su negocio camine en forma ascendente. Amigos, y recordarle que ya no hay por qué ocultar la sonrisa. La doctora Lourdes Sarina Opelman, quien es especialista en prótesis y reconstrucción bucal, está presta a poner su sonrisa de la forma en que ustedes tienen en su pantalla. La doctora Opelman también ofrece los servicios de endodoncia, ortodoncia, implantes dentales, coronas, puentes, cirugía bucal, en fin, todo lo que tiene que ver con su salud bucal y la estética de su sonrisa se lo ofrece la doctora Lourdes Sarina Opelman. La doctora Opelman tiene su gabinete en la calle Max Enrique Sureña, número 27, segundo nivel de Plaza Román, en Naco. Y les recordamos que la doctora Opelman trabaja exclusivamente por cita y está en el teléfono 809-846-0582 y también puede escribirle a su dirección electrónica doctoraopelman@gmail.com. Recuerde, no oculte más su sonrisa. Bien, amigos, y lamentablemente, Jessica, como comentábamos con el amigo Melvin, es triste tener que iniciar este martes, Día de la Independencia, con esta noticia que nos aflige siempre que tenemos que ser portavoces de ella.
es el caso del asesinato de Angeli Henao Rincón por parte de su pareja, pero también el asesinato de su hijo de 4 años. Esto, sinceramente, que nos pone y nos retrotrae, como siempre, a pedirle a los hombres dominicanos, a la familia dominicana, que por favor paremos esto. Este homicida, suicida, Lenny Marte Mirabal, de 30 años de edad, asesinó a su pareja, a Nayeli, y a este joven, y se dice que otros niños se salvaron porque no estaban en el lugar en el momento del crimen. Unos dicen que Lenny murió en el hospital y otros dicen que está en estado muy grave. Esta tragedia, como siempre, tenemos que decirla, tenemos que comentarla con un profundo dolor y sobre todo con una tristeza que corroe, porque nosotros tenemos familia, tenemos pareja y nosotros somos de lo que decimos: no la mates, cuídala. Ella es mujer, ella es pareja, ella es prima, tía, amiga, cuñada, pero sobre todo quiere llegar a ser abuela. Ella alegra tus despertares, cuida tus sueños. Ella vive para ti. No la mates, cuídela, que no eres su dueño. Por otro lado, amigos, las cosas que se ven en nuestro país, Jessica, bueno, el dinero lo puede todo. Y según hemos visto en las redes sociales, un señor detuvo su helicóptero para comprar cerdo asado en la autopista Duarte. Aterrizaron su helicóptero. El Instituto Dominicano de Aviación Civil dice que está llevando a cabo una investigación profunda. Hay comentarios de que esto, Jessica, no sucedió el domingo, sino que sucedió hace un mes. Eso está por comprobarse. Pero de todo se ve en nuestro país, y como tenemos la experiencia del amigo Karim Abud Nava, que decidió descender en su helicóptero en el estadio también, y esas son cosas que parecen... Otros dirán, ¿por qué no seguir el mismo camino? Correcto, son los ejemplos que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí en nuestro país, señores, tenemos que un general encargado regional de una de la región noroeste de la Policía Nacional denunció que fiscales y policía en su demarcación trafican o venden con droga. Esto nos llamó poderosamente la atención. Vimos como tanto el fiscal, ahí tenemos al general, tanto el fiscal de la demarcación como el general fueron citados en el día de ayer a la Procuraduría General de la República y fueron interrogados a este respecto. No sabemos las repercusiones, Jessica, de esto cuando en la voz de un general pues se denuncia que la justicia, miembros de la justicia y de la propia institución del orden público están traficando con droga. A Dios que nos coja confesado. Y a nosotros como sociedad, que nos comencemos a evaluar. Porque si ya esas altas autoridades, supuestamente, porque todavía no podemos y ojo, afirmar que no nada. lo dijo un comunitario, no lo denunció un comunitario, no lo denunció un opositor al régimen, no lo denunció un cura, lo denunció el que dirige la fuerza del orden en esa demarcación geográfica. Como dices, Jessica,
tenemos que comenzar a revisarnos, tenemos que revisarnos profundamente, tenemos que ver qué está pasando con nuestra sociedad. Es algo que es lamentable, pero tenemos que comenzar. Nos ha dejado sin palabras, sin palabras. Ahí mismo, como en Santiago, la casa donde falleció el prócer, el padre de la patria, Matías Ramón Mella, tiene en Santiago unas pinturas, unas pinturas, pero también hay allí un taller de refrigeración y que pocas personas asisten a ese lugar con la reverencia que el mismo pues amerita. Esto hay que revisar y dedicar, no sé, sugerir de declarar esa propiedad de bienestar o de patrimonio nacional, de patrimonio de todos los dominicanos, y no que opere allí un taller de... Esta casa no es la casa original, porque la casa original realmente fue destruida por un incendio. Esta casa es la que se erigió después del incendio que destruyó la casa originalmente, pero es el lugar donde estuvo la casa en la que falleció el prócer Matías Ramón Mella. Amigos, yo voy a suspender aquí mis comentarios porque uno se va cogiendo emoción y se va emocionando y va hablando. Y vamos a dejar a Jessica con su comentario que a propósito de hoy celebrarse el Día de la Independencia Nacional, tiene un comentario sobre efemérides patrias. Bueno amigos, en el día de hoy vamos a hablar sobre las efemérides patrias, tomando en cuenta, como bien dijo Opperman, que estamos celebrando el Día de la Independencia Nacional. Se le llama así a la conmemoración de un aniversario de un acontecimiento que sucede en una fecha determinada que marca una parte importante en la historia de nuestro país, tal como el triunfo de una batalla, el nacimiento de un prócer de la patria, alguna decisión política importante, entre otras. En nuestro país se crea la Comisión Permanente de Efemérides Patrias mediante el decreto 3697 de fecha 25 de enero de 1997, con la finalidad de celebrar anualmente el mes de la patria, así como también celebrar otros hechos históricos de nuestro país, tales como en agosto la restauración, así como también en noviembre los actos con motivo de la Constitución y las hermanas Mirabal. Con la creación de este organismo, la gente identifica las fechas patrias con más facilidad y cada acontecimiento es celebrado con los honores correspondientes. Bien, Jessica, estamos en celebración. Más temprano pudimos escuchar el discurso del señor presidente de la República, el cual saludamos, y tuvimos un discurso lleno de optimismo, donde el señor presidente de la República expuso a la nación dominicana los logros, las acciones de su gobierno, tanto en materia económica, materia social, como en materia de infraestructura y de ampliación vial y habitacional. Saludamos el discurso del señor presidente de la República. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros invitados. Bien amigos, nos acompaña hoy un coproductor, si así podemos llamarle, de Consulta Participativa, a propósito de la celebración de la Independencia Nacional hoy, 27 de febrero. Y también nos acompaña el doctor Augusto del Castillo Feli, a quienes le damos la más calurosa bienvenida
a esta su consulta participativa. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Ricardo, buenas tardes, Jessica. Felicitaciones en este 74º aniversario de la independencia nacional y felicitaciones a todo el pueblo dominicano. Gracias, que hoy estamos de fiestas, celebrando un aniversario más de nuestra independencia. La que nos hace sentir más orgullosos. Claro que sí, así Claro mismo que decir sí. que estamos de fiesta, Claro. que de verdad es un orgullo. Y sería un trabajo, diría yo, uniforme de todos los dominicanos, que compartamos este regocijo, que se note, que se vea en los hogares, en las calles, en las oficinas, el regocijo de la celebración de nuestra independencia. Porque ciertamente los actos heroicos y las batallas que llevaron al grito de independencia y posteriormente a que esta independencia, a través de batallas sangrientas y muy fuertes, se mantuviera y fuera un hecho. Por eso le vamos a dar, como siempre, el turno. Ya el licenciado Santana Viña sabe que le damos el turno a Jessica para que inicie con sus preguntas en relación con el tema. Bueno, así es. Antes de hablar de la independencia de 1844, se tiene conocimiento de la independencia efímera del año 1821. Pero se dice que la misma no tuvo éxito porque no se tuvo un apoyo de la comunidad internacional. ¿Es esto cierto? En caso de que a lo mejor hubiésemos tenido ese apoyo que en su momento no se tuvo, pues ya desde ese mismo instante se hubiese contado con lo que es la independencia, con lo que disfrutamos hoy en día. Sí, fíjate, Jessica, con relación a tu inquietud, si nos contextualizamos alrededor del año de 1821, específicamente el 1 de diciembre de ese año, el prócer José Núñez de Cáceres proclama la independencia del Estado de Haití español, un estado formado, ¿verdad?, por criollos, donde él entendía que era necesario emanciparse de lo que era la antigua metrópolis España, que en ese tiempo vivíamos en el periodo conocido como la España boba, donde la metrópoli desatendió sus colonias en América porque puso su atención en las guerras libradas en Europa y en otras colonias que estaban en el Pacífico. Sin embargo, hay que destacar que si bien fue proclamada esa independencia, José Núñez de Cáceres aspiraba a integrarla a lo que era la Gran Colombia, que estaba liderada en ese entonces por el libertador Simón Bolívar. Él tuvo un intercambio de correspondencias, pero como bien tú citas, él no obtuvo el apoyo suficiente para que pudiera, ¿verdad?, obtener armas, recursos para poder darle continuidad a ese estado que estaba naciendo. En ese sentido fue lo que posteriormente pasó, que Haití pues nos invadió a cargo de Jean-Pierre Boyer en 1822 y pasamos a esos 22 años hasta 1844. Sí, realmente en ese instante el libertador Simón Bolívar, a quien no podemos de ninguna manera escamotearle su gloria, tenía compromisos con Haití que le había brindado su apoyo en forma de primero asilo, armas, hombres y cuanto fuera necesario. Y hay que comprender que había una tendencia a la erradicación de la esclavitud. Realmente nosotros éramos Santo Domingo español, Sandomán español, y éramos, a pesar de que no esclavistas tan fuertemente como lo fue el Sandomán francés, sí persistía aquí lo que los haitianos habían logrado erradicar inicialmente, y persistía el miedo de que una liberación de este lado hiciera retornar la condición de esclavitud a la isla entera. Es decir que, en cierto modo, hay que entenderlo todo en su contexto histórico y geopolítico previo a emitir una opinión al respecto. Ciertamente. Y me llama la atención el hecho de que esa independencia efímera, como bien usted señala, Jessica, en su pregunta, fue declarada por un pequeño burgués,
porque José Núñez de Cáceres era parte de la pequeña burguesía de la época, y mi pregunta viene en el sentido de si esto fue una decisión unilateral o fue una decisión de conjunto de algún movimiento patriótico. Sí, de hecho, con su inquietud, cabe resaltar que José Núñez de Cáceres, si bien era parte de la burguesía, también tenía estrechos vínculos con el gobernador de ese entonces, Pascual Real. ¿En qué sentido tenían estrechos vínculos? Ambos eran masones y tenían una logia fundada aquí, en este lado de la isla, que era la logia Filantropía. Y partiendo de la logia Filantropía fue que entre todos esos masones gestaron lo que posteriormente se conoció como la independencia efímera. O sea que fue un movimiento de un grupo de masones que, tengo que mencionarlo y no sé si deba mencionarlo, estuve participando con ustedes el sábado, Jessica, también en una tenida blanca, patriótica, de homenaje a la bandera, a nuestra independencia y a la Constitución de Moca, de la cual hablaremos. Y allí se puso de manifiesto de la participación histórica de los masones en las grandes decisiones de la vida de la República Dominicana, al extremo de que se mencionó que el senador norteamericano Charles Sommer dio al traste por una petición y visita de compañeros fraternos masones por gestiones de la masonería, porque él era masón. Correcto. Dio al traste con la intención de anexión. ¿Es esto cierto? Sí, correcto, don Ricardo. En ese entonces, en el Congreso norteamericano, se estaba debatiendo el plan de anexión de la República de Estados Unidos que estaba gestando el entonces presidente Buenaventura Báez. Fue la intervención de la masonería dominicana ante hermanos masones norteamericanos que formaban parte del Congreso en ese entonces, que se logró derrotar esa intención allá en el hemiciclo legislativo norteamericano, gracias a la intervención de la masonería dominicana. ¿Cierto? Y también tenemos el hecho de que nuestro padre fundador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte, también era masón. Masón. Y así lo fue Luperón. Realmente, si uno hace un recuento de la historia nacional, ve que tanto independencia efímera como independencia ya definitiva, como restauración de la República, así como la defensa de la no enajenación de parte del territorio nacional de la República, han tenido que ver con la obra de los masones, como bien dijo nuestro hermano, nuestro querido hermano, que es el tratamiento que nos damos los masones unos a otros. Ha tenido que ver la masonería con todo lo que es preservar la soberanía nacional. Y es que la masonería, además de ser fraternal e internacional, es inminentemente patriótica, respetando no solamente nuestra patria, sino cada una de las patrias que componen el concierto de las naciones del mundo, ¿no? Si no es mucho pedirle a ambos respetados invitados, yo quisiera que me definan, pero de una forma objetiva, la guerra de la independencia y el grito de la independencia. Adelante. Hay algo interesante. El movimiento de la independencia, concretamente hablando, sabemos que empezó a nacer cuando se fundó la Sociedad Secreta de la Trinitaria, a cargo, ¿verdad?, del presidente Juan Pablo Duarte y los 9 trinitarios. Posteriormente, conocemos muchos hechos históricos que acontecieron. Fue develada la Trinitaria, se fundó la Filantrópica y la Dramática para continuar esas labores, ¿verdad?, de concienciación de la población sobre lo que es la importancia de una sociedad independiente y libre. Sin embargo, lo que marcó verdaderamente la cohesión de todos los sectores en ese entonces de 1844, particularmente el del 16 de enero de 1844, fue ese manifiesto redactado por Francisco de Rosario Sánchez y revisado por Tomás Bobadilla, que llamaron el manifiesto de los pueblos del este de la isla, donde se manifestaba una serie de principios, una serie de postulados sobre la necesidad de la separación definitiva del gobierno haitiano, porque todavía hay un choque entre quienes hablan de que hubo una independencia y otros que hablan una separación.
Se dice inclusive que en ese proceso, específicamente el 24 de febrero, los revolucionarios se juntaron en la casa de Sánchez y acordaron entre el 25 y 26 y 27 hacer el movimiento de proclamación de la separación de Haití. Por eso ustedes ven que ayer, 26 de febrero, se conmemoró el verdadero grito de independencia cuando en San José de los Llanos, específicamente los pueblos del este, se manifiestan ya declarando la libertad, la independencia de este país, y todo ese movimiento con los ateros, el apoyo económico y militar que representaba esa clase conservadora, vino aquí a la capital a apoyar lo que se estaba gestando la noche del 27 de febrero en la Puerta de la Misericordia, y que posteriormente en la madrugada del 28, cuando es izada por primera vez la bandera nacional en la Puerta del Conde a cargo de Sánchez. Este es el grito de la independencia. Ahora bien, este grito de la independencia se da sin ningún tipo de respaldo militar cuando surge la guerra de la independencia. Doctor. Sí. Realmente no fue totalmente incruento el grito, porque el capitán Martín Girón, que tenía la comandancia del puerto de Santo Domingo, tuvo que hacerse cargo del mismo y de las naves militares que allí estaban surtas, y hubo una balacera en que algunos de los presentes, incluso Eustache, el que era cónsul de Francia, dice que se produjeron 2 muertes quizás inútiles en el proceso, pero a poco tiempo de haberse dado el grito de independencia, por supuesto se recomponen las fuerzas en Haití y deciden definitivamente enviar 3 columnas a invadir el norte, sur y este, comandadas por diversos generales que penetran, y ahí es donde comienza, obviamente, en Asua, donde se da la primera gran batalla, porque en Fuente de Rodeo ya había tenido el bautizo de sangre, la relación, la voluntad dominicana de impedir la entrada de aquellas huestes que venían por el sur. Y esto ocurre el 19 de marzo en Asua, pero el 30 de marzo se corona con la gran victoria que obtienen los santiagueses frente a las tropas que vienen por el norte. Queda realmente establecido que el Estado dominicano iba a entronizarse por encima de la voluntad militar de ahogarlo, de sofocar la rebelión. Entonces, Jessica, dame un segundito. ¿Esto fue una rebelión cívico-militar? Lo que realmente aconteció, porque tengo entendido que muchos de los que pelearon al lado del general Santana, Pedro Santana, que se llamó la primera espada, ¿no?, de la nación, eran militares del ejército de ocupación. Así es, así es. Si definitivamente fue cívico-militar, se estaba la sociedad, la trinitaria, no solamente estaba reclutando a aquellos civiles que iban a hacer la proclamación y las declaratorias, pero también los militares dominicanos que se sentían dominicanos, pero que estaban sirviendo al ejército haitiano, estaban preparándose por debajo por lo bajo para dar al traste con la voluntad haitiana. No es que fuéramos tan mansos como se dice. El dominicano estuvo siendo preparado en el ejército haitiano, creyendo ellos que seguramente que nunca iban a rebelarse, pero el llamado patriótico fue más fuerte que cualquier otra cosa. Es decir, podemos decir que la guerra de la independencia, la guerra como tal, inicia en el año 1837, pero es por
¿Los ideales de Duarte al llegar aquí y formar la Trinitaria o por todas las repercusiones del gobierno haitiano durante esos 22 años de invasión o fue un conjunto de las dos cosas? Fue un conjunto de las dos cosas, porque cuando Haití invadió República Dominicana, hubo muchas cosas de las costumbres del estamento como nación que los haitianos prohibieron. Costumbres, por ejemplo, cerraron las universidades, detuvieron costumbres que aunque se mantienen hoy en día, como la pelea de gallos y otros asuntos, que afectaron verdaderamente en esta parte de la isla el progreso, ¿verdad? Lo que es de la sociedad. Sin embargo, ahí viene entonces el tema de que Juan Pablo Duarte, joven, educado, preparado, viaja al exterior, conoce, se empapa con todas esas ideas de los grandes pensadores europeos y viene aquí con un proyecto de nación en mente. Esas ideas comienzan a calar precisamente en ese grupo de juventud que merodeaba, ¿verdad?, en la ciudad de Intramuros, que conocemos como la ciudad colonial, y él comenzó a aglutinarlos, comenzó a educarlos, comenzó a enseñarles, a transmitirles esos conocimientos adquiridos, y poco a poco fue calando hasta encontrar en grandes grupos sociales en ese entonces un apoyo a este proyecto revolucionario, que más adelante sabemos los resultados del mismo. O sea que Duarte, según tengo entendido, su padre lo saca del país. Sí. Por las convulsiones sociales que habían ya de hecho con el asunto de la ocupación. Y eso que usted señala, cierre de universidades, problemas para estudiar, coacciones, limitaciones. Pero cuando Duarte retorna a los 21 años, con 21 años de edad tengo entendido, es ahí cuando Duarte ingresa al ejército de ocupación como militar. Correcto. Inclusive Duarte en ese sentido se mantuvo con una disciplina persistente a tal nivel que llegó al rango de coronel del ejército haitiano. Comandaba inclusive una tropa del ejército haitiano apostada aquí en Santo Domingo. O sea que él fue comandante también de tropas en el ejército de ocupación. Hay que reconocer que Haití es la primera república del sur relativamente, aparte de los Estados Unidos, que se libera en América completa y que obedecía en cierto grado al movimiento general que existía en América, el cual deseaba la emancipación de la corona española, que era la que regía los destinos de América hispanoparlante o latinoamericana, porque vamos a ver francófona también. Es decir que en cierto modo, desde Núñez de Cáceres, mismo, o desde antes de Núñez de Cáceres mismo, los ejemplos de los pueblos que vienen liberándose en el sur de América, viene conquistando las mentes y los corazones de los que ulteriormente, con nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, darían al traste con la separación y liberación de la República. Bien, nosotros amigos vamos a una pequeña pausa con nuestros distinguidos invitados y volvemos casi de inmediato. Bien, amigos, doctor, le comentaba en la pausa el asunto al licenciado Viñas de la deficiencia en la formación de nuestros estudiantes en relación con la patria, con los hechos históricos, heroicos de nuestro dominicano. Y usted me apunta que quisiera que me sea un poquito más explícito sobre eso, que si bien es cierto que eso es así, conocemos, muchos estudiantes conocen más de las independencias de Latinoamérica, pero usted acotó
que todas fueron masónicas. Explíqueme eso. Así es. Francisco de Miranda, un venezolano egregio a quien se le dice ser el más internacional de los americanos, es quien trae las ideas de independencia, masón por supuesto, masón español inicialmente, casualmente. Fue capitán de los ejércitos iberoamericanos, ibéricos, españoles, peleando en África. Ulteriormente llegaría a ser mariscal de campo de Napoleón y estuvo con Washington en Pensacola, con Catalina la Grande en Rusia, reconocido por virtualmente todas las potencias como un hombre excepcional. Es quien inculca ciertas ideas en el libertador Simón Bolívar. Masón también. Masón también. Y de San Martín, O'Higgins, y todos los libertadores de la América del Sur son masones. De manera que las ideas que trae la masonería de libertad, igualdad y fraternidad son las que dan acicate a la juventud para que se lance a procurar las libertades que no existían en esos suelos patrios, que si bien no estaban definidos inicialmente, ya por costumbres y por amor al terruño, sí lo estaban. Y cuando las circunstancias en Europa hacen que el régimen ibérico decaiga ligeramente, se aprovecha para alzarse en armas contra esos ejércitos, entre los cuales había patriotas en cada una de esas naciones que querían su independencia. Y República Dominicana no puede abstraerse de ese proceso general. Si bien entra tardíamente, lo que comienza en 1810 viene a concretarse en nuestro país en 1844, ya tuvo un atisbo en 1822 con la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Es decir que ese timeline, como le llaman ahora, línea de tiempo, es tal vez lo que falta que se les enseñe a los jóvenes en las escuelas, que se le enseñe a concatenar un hecho histórico con otro, de forma que comprendan causas y consecuencias, además de entender resultados solamente. Es decir que no sé si contesta su inquietud, claro, ligeramente. Claro. Sí, porque es que llama mucho la atención eso que usted dice, concatenar hechos, para entender el inicio y la consecución y el grito y las guerras. Para poder entenderlo hay que comenzar, como dicen, por el principio, y que deben entenderlo de una manera continua, ¿no? Que puedan asimilarlo y por qué los hechos, y por qué las ideas y las intenciones. Así es. Algo que me llama mucho la atención y es que se dice que durante la proclamación de la independencia no hubo derramamiento de sangre, sino que más bien fue un pacto de caballeros. ¿Es cierto? Sí, fue en realidad un pacto entre caballeros masones, porque efectivamente, como citas Jessica, no hubo derramamiento de sangre, prácticamente no hubo tiros ni actos armados. Sencillamente fue un pacto entre caballeros masones en el cual le entregaron la plaza de Santo Domingo a esos revolucionarios que forjaron a través de sus ideas y sus acciones su interés porque esta parte de la isla ya tuviera su autonomía para convertirse posteriormente en un estado soberano. Pero luego continuaron las luchas por los haitianos. Sí, correcto. Inclusive, tú sabes que en Haití estaba Charles Herald, con un proyecto que se gestó desde aquí para derrocar al presidente Boyer en ese entonces. Charles Herald vio esa amenaza y fue quien ordenó posteriormente las invasiones que fueron enfrentadas en los distintos puntos geográficos de la isla,
que todos conocemos ya parte de la historia. Fueron enfrentamientos bastante fuertes entre las tropas invasoras y las dominicanas, que como conocemos en la historia, con el talento de sus comandantes, la gallardía y la bravura del dominicano, pues fueron prácticamente en su gran mayoría libradas. Bien, doctor, me gustaría, y retrotrayéndome eso que usted dice, que para entender las cosas y la final consecución real de la independencia dominicana, que creo que se consolida en 1845 realmente, después de que los famosos comandantes libraran muchas batallas. Yo quisiera que usted me, así de manera un poquito más abierta, me hable de esos comandantes, comenzando por el general Pedro Santana, Marqués de la Carrera, título nobiliario que le otorgó el gobierno, los reyes españoles, por sus cooperación con el reino español. Háblame de los comandantes de esas batallas que se sucedieron después del Grito. Sí, indudablemente el mismo Santana comanda la principal, que es la del 19 de marzo en Azua, la batalla de Azua. Y la batalla de Santiago es comandada por Imbert, el general Imbert, que establece los fuertes de Dios, Patria y Libertad, que detuvieron a las tropas haitianas del norte, quizás la más numerosa. Fue la batalla más consolidante, si cabe el término, de la independencia. Pero debe reseñarse que generales como Cabral y Luna estuvieron peleando en batallas ulteriores hasta 1854. Si la independencia no se detiene en el Grito del 1844, es una guerra de más de 10 años. Es una guerra con batallas que persisten por más de una década. Los haitianos no cesan en su intención de retomar la parte oriental de la República hasta que pierden en esas batallas frente a José María Cabral y Luna, que llegaría a ser presidente de la República también, y que ulteriormente, por circunstancias de la vida, es declarado enemigo del movimiento liberal cuando los restauradores toman las riendas de la... Licenciado Antonio Duvergé, Felipe Alfau Bustamante, Juan Bautista Cambiaso, Juan Bautista Magiolo, Juan Alejandro Acosta, Manuel de Regla Mota, José María Cabral, José María Imbert, que usted ya lo está señalando, Eugenio Pelletier, José Joaquín Puello, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, fueron los comandantes que realmente dirigieron las batallas, como la batalla del 19 de marzo, la del 30 de marzo, el Memiso. Háblame de las batallas y de... Porque hay un concepto de que muchas de esas batallas no fueron batallas organizadas ni batallas para defender ciertamente la independencia, sino que fueron situaciones que se presentaron, eventos militares que se presentaron. Háblame de eso. Usted puede decir eventos, pero la historia la registra evidentemente como batallas. Batallas en el sentido de que vienen a defender un propósito. Es probable que, como usted bien cita, hayan sido circunstanciales, ¿verdad? Pero en muchas de ellas hay muchos elementos que, militarmente hablando, pueden los especialistas darnos a nosotros nociones. Por ejemplo, elementos geográficos, elementos topográficos, elementos climáticos, elementos sociales de las comunidades donde se desarrollaron esos episodios bélicos. Porque, como bien cita el hermano Augusto, fueron hasta 1854, batalla tras batalla tras batalla, no nos dieron descanso. Inclusive, diplomáticamente hablando, una de las acciones que hizo el naciente Estado fue precisamente buscar reconocimiento internacional, porque los vecinos eran una afrenta constante, eran una amenaza para este Estado débil que apenas estaba naciendo. Fíjate que, producto de todas esas batallas, muchas de ellas libradas absolutamente, otras perdidas,
también porque la historia las registra como batallas que fueron perdidas, pero la gran mayoría, las más importantes, fueron ganadas por los militares dominicanos. ¿Cuándo definitivamente llega Haití a reconocer que nosotros somos un Estado soberano? Miren qué fecha, 1874. 20 años después de que se libran todas esas batallas. Sabemos que hay un episodio histórico que también es digno de estudiar, que fue la anexión a España, que la inició el Marqués de las Carreras, Pedro Santana, como bien usted citó. Pero fíjese todos los episodios que pasan. Hasta tanto Haití ya reconoce mediante un tratado internacional de amistad, cooperación y comercio que ya nosotros somos un Estado libre e independiente. Bien. Licenciado, brevemente, háblame, porque no quisiera pasarlo por alto, porque se celebró el ¿cuánto aniversario de la Constitución de Moca? Hábleme de esa Constitución. Tengo entendido que fue la primera Constitución que prohibió la reelección. Sí. La Constitución de Moca, este año 2018, estamos celebrando su 160 aniversario de su proclamación. Fue emitida o proclamada el 19 de febrero de 1858. Históricamente se le considera la más liberal que hayan escrito los dominicanos en esa época. Como usted bien cita, tenía grandes conquistas del pensamiento liberal en contraste con la Constitución de 1858, que era totalmente despótica y oligarca, con ese famoso artículo 210. Como usted cita, prohibía la reelección presidencial inmediata, propugnaba por la descentralización del Estado, restituía el poder municipal, que era una de los aportes del proyecto original de Constitución del padre de la patria, reconocer un cuarto poder del Estado, además del legislativo, el ejecutivo y el judicial. Se reconoció a la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, se crearon las Cortes de Apelación, en fin, se hicieron una serie de grandes conquistas, y que tal vez la más importante fue la abolición para siempre de la pena de muerte, que era utilizada para fines políticos. Lógicamente, luego esta Constitución fue desconocida, ¿no? Muy rápidamente. Muy rápidamente, lamentablemente, sí. Hubo la reunión de los opositores y exigieron al presidente Santana entonces que tomara nuevamente el mando, porque fue proclamada por el gobierno provisional establecido en Santiago, pero se desconoció inmediatamente y se volvió a la posición anterior, con el famoso artículo aquel que da todos los poderes al presidente. Exactamente. Lo hace omnímodo, lo hace comparable con los reyes, ¿no? Sí. Un punto importante, y no quisiera que desaprovecháramos la oportunidad en este Día Especial de la Independencia, ya que usted tiene su campaña en un reconocimiento a las damas febreristas, a la mujer que participó en la independencia de esa noche. Las damas de febrero, que tal vez las olvidamos, pero estuvieron ahí acompañando a sus esposos, a sus compañeros de armas. No hay que dejar de mencionar a María Trinidad Sánchez, fusilada, a Concepción Bona, a María Baltasara Pérez Bustamante, a Juana Saltitopa y muchas otras damas que fueron las que llevaron en sus faldas la pólvora, los balines para poder defender la independencia. Y por qué no, quienes tejieron también nuestra bandera nacional. Bien, qué forma más agradable con esa mención suya a las damas de las damas febreristas, de ponerle punto final a esta entrega hoy, 27 de febrero, en que con tanta alegría celebramos la independencia nacional. Le damos las gracias al licenciado Santana Viña, Rafael Santana Viña, quien ya es coproductor de nosotros, de los preferidos coproductores de Consulta Participativa. Y a usted, doctor Augusto del Castillo Félix, le agradecemos el sacrificio que ha conllevado trasladarse bajo estas aguas que están cayendo desde hace más de 15 días en el país esporádicamente, para estar hoy 27 de febrero con nosotros en esta entrega de Consulta Participativa. Un honor. Gracias. A ustedes, amigos, nos vemos en la próxima entrega de Consulta Participativa.